Muy buena tarde, mi nombre es Santiago Sepúlveda y vengo en representación también de mis compañeros Juan Sebastián Villegas Contreras y Joshua Andrés Áviles sobre nuestro proyecto Talks Up, nuestro proyecto de podcast en el que podrás encontrar tu podcast favorito, podrás encontrar recomendaciones, podrás opinar sobre diferentes podcasts, en donde discutiremos con otros amantes del podcast, entre otras funciones. Al entrar a la página web.talksup.app nos encontraremos pues entonces nuestra landing page en la que pues podremos ver un pequeño resumen de lo que será Talks Up. Acto seguido podremos registrarnos con cualquiera de los botones que encontraremos sobre empieza ahora, registrarse, pues entre otros. Vamos a hacer un registro, vamos a vivir la experiencia completa. Al meternos al botón de registro pues encontraremos este login. Si ya tenemos una cuenta la ingresaremos, en este caso no la tenemos, así que vamos a registrarnos gratis. Bien, nuestro email en este caso es sepulveda532@micena.edu.co, que es mi correo del SENA. Mi nickname será Santi532, por poner un ejemplo. Mi contraseña. Y elegimos pues el país, aceptamos términos y condiciones y le damos en registrarnos. Después de cumplir con esta parte del registro, pues procederemos a colocar nuestros datos. En este caso, pues colocaré mi nombre y mi apellido, Santiago Sepúlveda, mi número de celular, en este caso pues voy a colocar un número cualquiera, y mi fecha de nacimiento, vamos a colocar la fecha real, por ejemplo, que sería el 8 de febrero del año 2000. Guardaremos esta información y pues iremos a la parte, una de las más importantes, donde nosotros elegiremos las categorías de podcast que nos interesan. Digamos que a mí me interesan, por ejemplo, los podcasts de terror, los podcasts de negocios y tecnología y los podcasts de comedia, por ejemplo. Lo guardaremos y procederemos a el dashboard de Talks Up. La primera vez que ingresemos nos saldrá este pop-up que dice que no hemos completado nuestro perfil, que si queremos completarlo en ese momento. Entonces en este caso pues vamos a completarlo, ¿cierto? Antes de empezar a vivir la experiencia completa. En esta parte lo que podremos hacer es editar nuestros gustos. Por ejemplo, digamos que ahora me gustan los podcasts de misterio, me gustan los de psicología, me gusta pues todo esto. Le daremos en guardar cambios y nos saldrán aquí debajo pues los gustos que tenemos, ¿cierto? Podremos añadir una foto de perfil. Vamos a añadir, por ejemplo, a ver, alguna que ya tenga por aquí preparada, esta por ejemplo. Le damos en guardar y la foto quedará guardada tanto para nosotros como para todas las personas en la plataforma. Muy bien, una vez hecho esto ya podremos ir, por ejemplo, a nuestro dashboard. De nuevo podremos ir aquí dándole nuestro logo, también nos llegaría aquí al dashboard y veremos que aquí tenemos diferentes podcasts. Estos podcasts son recomendaciones para ti basados en las categorías que nosotros elegimos anteriormente. Dependiendo de lo que tú elijas pues será lo que salga aquí. Aquí vemos, por ejemplo, que elegimos psicología y filosofía, pues entonces eso es lo que nos recomiendan y pues podremos ver los últimos podcasts actualizados, ¿cierto? Además pues podremos ver los diferentes tipos de categorías que podríamos encontrar y los diferentes podcasts que pues se encuentran en estos. Muy bien, vamos a meternos a detallar algún podcast, por ejemplo Bostank. Al ingresar a un podcast, ¿qué veremos? Lo que veremos será una portada del podcast como tal, veremos la descripción, veremos el autor, veremos su fecha de lanzamiento, su última actualización, la duración, tanto en episodios como en tiempo total, y veremos además las reviews de las personas, ¿cierto? En este caso, lo que podríamos hacer es escucharlo ahora en Spotify. Si le damos clic en escuchar en Spotify, lo que hará Talks Up es enviarnos directamente a la página de Spotify donde está pues alojado este podcast y aquí lo podríamos escuchar perfectamente. Bueno, vámonos a la parte de las reviews, que son muy importantes para ver si realmente el podcast es bueno, es un buen contenido o no lo es. Nosotros tenemos entonces un sistema de recomendaciones el cual se promedia. En este caso tenemos una review de 5 estrellas y tenemos una review de 1 estrella, lo que significa que aquí se promediaría. Si nosotros deseamos agregar una review, digamos que una review de 5 estrellas también me gustó mucho, me gusta, excelente contenido. Por ejemplo, si nosotros guardamos esto, inmediatamente en la página se subirá el rating también promediado con las otras
opiniones que ha dejado pues el público como tal. Es muy importante aclarar que solo se puede agregar una review por persona en un podcast. Si nosotros deseáramos, por ejemplo, agregar una nueva review, lo que tendríamos que hacer, digamos que yo acabé de escuchar todo el podcast y bueno, al final no me gustó tanto, me parece que no son 5 estrellas, digamos que son 4, eliminaría la review anterior, el podcast volvería, o sea, el rating volvería a promediarse a como estaba antes, agregaríamos otra review y pues aquí nos iríamos buen contenido, acaba regular, por ejemplo, y le pondríamos 4 estrellas. Bueno, nos pide mínimo 15 caracteres, acaba regular el contenido, por ejemplo, no sé, por poner algo. Y al guardarla, pues veremos que aquí tendríamos nuestra nueva opinión. Como no alcanza las 4 estrellas, pues entonces no se sigue promediando en 3, ¿cierto? Pero si nosotros pusiéramos otra review, por ejemplo, vamos a ponerle 1 estrella, por ejemplo, pues también se vería el tema del promedio y debería de bajar aquí a 2, ¿cierto? Prueba rating, prueba calificación, ¿cierto? Le daríamos prueba calificación y aquí veríamos que efectivamente ha bajado el rating del podcast en cuestión. Muy bien, vamos a volver al dashboard y ahora veremos lo que son los podcasts por categoría. Digamos que a mí me gustan mucho los podcasts de terror, entonces entraría a la categoría de terror y saldrían los diferentes podcasts que pues se engloban en este género, ¿cierto? Podríamos entrar a cualquiera y funcionaría igual que en cualquier otro podcast que hayamos visto. Este podcast, por ejemplo, no tiene reviews aún, entonces sale esto que es, veíamos el tema de las reviews hace un segundo. Y aparte de ver los podcasts por categorías, también lo podríamos ver por artistas. ¿Cómo nos vamos a listar por artista? Nos vamos aquí a la izquierda a este menú de 3 rayas que tenemos aquí arriba, nos saldrá este menú, nos vamos por artistas y aquí tendríamos todos los artistas que en este momento están en la plataforma, ya que hay artistas que tienen más de un podcast. En este caso, por ejemplo, Spotify Studios, nos meteríamos aquí y saldrían todos los artistas que tiene todos los podcasts que tiene este artista como tal. Muy bien, vamos a volver al dashboard y veremos algo muy interesante, una función bastante útil que tiene TalksUp y es el tema de las listas. El tema de las listas es muy interesante para cuando de pronto queremos tener diferentes podcasts guardados del mismo género y el tema es que esto lo pueden crear los usuarios. Por ejemplo, estas listas son creadas por gente de la plataforma. Por ejemplo, Juli Cobain tendría pues esta lista en la que metió pues 3 podcasts de terror. ¿Cómo creamos nosotros una lista? Vámonos a cualquier podcast, vamos a crear una playlist, por ejemplo, una lista de filosofía, por ejemplo. Vámonos aquí a este podcast cualquiera y le daríamos aquí a la derecha, arriba a la derecha, a listas. No tienes listas creadas, quieres crear una, entonces le daremos en agregar una lista. Bueno, nos mandaría aquí a crear listas. Nombre de la lista, comedia, por ejemplo. Aquí en descripción de la lista, no sé, podcast, comedia, random, por poner algo. Siguiente, arrastraríamos el cover, que bueno, sería como la portada, o sea, el icono, y ese sería el cover. En este caso vamos a utilizar pues la misma imagen y simplemente le daríamos en terminar, ¿cierto? Ya una vez hecho esto, la lista quedaría creada. Es importante mencionar que esta lista es pública para todos. En el momento ya que yo creé esta lista, para cualquier usuario en la plataforma aparece. Entonces pues lo ideal sería que los usuarios pues utilizaran listas con géneros acordes a lo que colocan, porque pues se pueden puntuar, ¿cierto? Si yo puntúo, por ejemplo, estas son las primeras que me van a salir seguramente cuando, en las que yo me voy a fijar cuando pues vaya a buscar una lista. Entonces yo tengo aquí ya mi lista de comedia. Entonces ahora sí nos podríamos ir a la parte de comedia como tal y miraríamos para meter un podcast, por ejemplo, metamos Con ánimo de ofender. Le daríamos en listas. Aquí ya ahora sí nos sale nuestra lista de comedia, le daríamos agregar e inmediatamente ya estaría agregada. ¿Cómo lo podemos verificar? Nos vamos aquí a listas y ya nos sale un podcast, ¿cierto? Si nos metemos aquí veremos que es el podcast que anteriormente pues nosotros creamos. Aquí está la portada y el iconito, pues ya dependiendo de lo que nosotros coloquemos saldrá una cosa u otra. Yo puedo eliminar esta lista siendo admin o siendo pues el usuario que la creó.
En este caso vamos a eliminarla, por ejemplo, y ya veremos que dejó de salir para todos en este caso. Entonces así sería la forma en la que funcionan pues nuestras listas. Muy bien, ahora vamos a nuestra parte, a una de las partes más importantes para nosotros como creadores, que es la parte de la administración. Si nosotros vemos en este perfil, yo las únicas opciones que tengo son el dashboard, los artistas y las listas. ¿Por qué? Porque estoy en un perfil de usuario cualquiera, como cualquier persona que se podría registrar en la plataforma. Voy a ingresar como administrador en este caso, que es un perfil que ya está creado y que tiene permisos de administrador. Bueno, aquí en el login podemos verificar, por ejemplo, qué pasa si metemos una contraseña incorrecta. Nos saldría un error en este caso que dice error iniciando sesión, email o contraseña inválidos. Vamos a ingresar ahora sí con la contraseña correcta y veremos que en este perfil sí tenemos una opción de administrador. ¿Qué puede hacer un administrador? Primero que nada podemos ver aquí todos los usuarios. Esos son todos los usuarios hoy en día que están pues registrados en la plataforma. Si nosotros vemos, aquí está el último perfil que creamos, que este fue el que se hizo hace un rato. Y pues tendríamos los roles de administrador, los roles de usuario, ¿cierto? Nosotros desde aquí, desde este panel, por ejemplo, podríamos volver administrador a cualquier usuario. Hay que tener mucho cuidado con esto porque pues un administrador tiene diferentes funciones. Vamos a volver, por ejemplo, administrador al perfil que creamos anteriormente, Santi532. Podrá ser a los otros usuarios administradores o modificar recursos importantes. Le daríamos en confirmar y en este caso ya saldría como administrador. Un administrador puede eliminar cualquier usuario, sin embargo no puede eliminar otros administradores. Para eliminar un administrador, para que de pronto no se llegue a hacer por error, pues primero tendría que quitarle el rol como tal y acto seguido ya sí que podría eliminar un usuario. Vamos a eliminar, por ejemplo, a Santi532, que fue el perfil que creamos anteriormente. Si nosotros volviésemos a utilizar el usuario y la contraseña de este perfil, pues ya no podríamos ingresar. El usuario tendría que hacer un registro de nuevo. Entonces hay que cuidar muy bien pues como toda esta parte. Adicional a esto tenemos la parte de la lista de los artistas. Acá tenemos todos los artistas que tienen un podcast en TalkSap. Entonces pues aquí podríamos ver tanto su foto de perfil, su nombre, como la cantidad de podcasts que tiene. ¿Por qué es muy importante esta parte? Porque desde aquí nosotros como administradores podríamos crear ciertos artistas, ¿cierto? Sin necesidad de aprobación. Entonces nosotros al crear un artista, digamos que yo me quiero crear un podcast yo personalmente. Vamos a utilizar mi foto de perfil, por ejemplo. Yo me llamo Santiago Sepúlveda. Ese será mi nombre pues como artista también. Biografía, estudiante de ATSI. Estudiante de ATSI, ¿cierto? Le daríamos en terminar y ahora yo saldría como artista. ¿Para qué me sirve a mí crearme aquí como artista? Porque después de yo crearme aquí como artista, yo me puedo crear un podcast, ¿cierto? Y esto lo podrían ver todas las personas en la plataforma. Entonces vamos a subir una imagen cualquiera, digamos que vamos a hacer un podcast de tecnología, por poner un ejemplo. Entonces tecnología siglo XXI, por ejemplo. Descripción: podcast sobre nuevas tecnologías. Total de episodios, vamos a decir que tiene 10 episodios. Longitud total, digamos que son 5 horas de episodios. Última actualización vamos a decir que fue hoy, y digamos que la fecha de lanzamiento pues fue hace un mes, por ejemplo, no sé, un par de meses y un tiempo más. ¿En qué categoría lo meteríamos? Sería negocios y tecnología en este caso, y digamos que lo tenemos en YouTube, ¿cierto? Listo, ahora pues ingresaríamos la URL del podcast. En este caso pues el podcast no existe, entonces voy a colocar una URL cualquiera de un video de YouTube, cualquiera, y le daremos en terminar. Una vez creado esto, pues ya aquí me saldría, por ejemplo, que yo tengo un podcast creado. Santiago Sepúlveda tiene un podcast. ¿Dónde podemos ver si el podcast realmente se creó? Pues vámonos al dashboard, y pues si nos vamos a los podcasts de negocios y tecnología, pues entonces debería de existir tecnología siglo XXI en este caso. Está en la categoría negocios y tecnología.
si nosotros vemos, pues no tiene reviews, última actualización, la duración que fue lo que colocamos, la fecha de lanzamiento, y el podcast pues está hecho por mí en este caso, ¿cierto? Si yo lo doy ahora, escúchalo ahora en YouTube, pues entonces lo que haría Talks Up es enviarlos pues al link que nosotros colocamos, ¿cierto? En este caso pues yo puse un video random para probar su funcionamiento, pero podríamos elegir Spotify y poner el link de Spotify, o cada uno podría colocar pues el link de su canal en cuestión o de su lista de reproducción donde tiene pues el podcast publicado. Recordemos que en Talks Up no podríamos escuchar los podcasts, ya que nosotros no tenemos los derechos de los mismos. Nosotros lo que hacemos es recomendaciones para que la gente pueda ir desde esta página a escucharlo directamente a la página de sus creadores. Muy bien, y es muy importante saber también que estos podcasts o estos artistas pues también se pueden eliminar, ¿cierto? Digamos que el podcast que yo publiqué pues no cumple con las normas establecidas por la página, entonces yo lo que puedo hacer es eliminar un artista y se eliminarán todos los podcasts de Santiago Sepúlveda junto con sus reviews. Todas las reviews que yo tenga pues ahí en la plataforma también se borrarán, entonces lo eliminamos y ya no existiría. Si nos vamos a la sección, por ejemplo, de negocios y tecnología, nos daremos cuenta de que el podcast recién creado ya no existe. Muy bien, como información adicional, es muy importante entender que toda la página es completamente responsive para que sea cómoda de visualizar en diferentes dispositivos, diferentes pantallas, diferentes resoluciones, ¿cierto? Esto aplica tanto para el dashboard como para nuestra parte de artistas, como para toda la página en general. Es importante pues tomar esto en cuenta para que se le pueda brindar al usuario una mejor experiencia de navegación. Esto aplica también para el login y aplica para nuestra landing page. Entonces nada, eso sería todo. Muchísimas gracias.